her goal is not in her. Bienvenidos al canal del Grupo de Estudio Hormigas Neotropicales. El día de hoy presentaremos la charla ¿Con cuántos caracteres se hace una especie? Los desafíos de la taxonomía de dos géneros sumamente opuestos. Esta estará a cargo de la magíster Aline Machado Oliveira, investigadora asociada de la Universidad de Hong Kong y curadora del Hong Kong Biodiversity Museum. Síguenos para más contenido relacionado con hormigas y no olvides suscribirte. Bueno, mientras se conectan las otras personas, mientras son las 5, pues les queremos dar como la bienvenida de nuevo a los encuentros hermecológicos, al grupo de estudio de hormigas neotropicales. Queremos empezar de nuevo después de esta pausa que tuvimos por diferentes razones. En Colombia nos encontrábamos con una problemática, aún nos encontramos, estamos pasando por cosas políticas que yo creo que todos los países suramericanos lo vivimos, entonces no es como algo nuevo para muchos. Sin embargo, pues yo creo que esto es un espacio que nos sirve a todos como un aire en esta locura que vivimos. Entonces queremos como seguir aprendiendo, seguir conociéndonos y seguir creando como esta red. Entonces, pues tomamos la iniciativa de retomar. Gracias a Aline porque va a ser la primera voz en estos nuevos encuentros, en esta nueva versión del grupo. Tenemos muchas cosas, muchas sorpresas que las van a ir conociendo con el tiempo, pues todavía hay mucho de nosotros, entonces esperamos que nos sigan apoyando, nos han apoyado durante mucho tiempo y ojalá lo sigan haciendo. Entonces, pues ahí vamos, con toda la energía del mundo, pues para seguir con ustedes. Bueno, entonces ya pasaron los 5 minutos, voy a dar la presentación a Aline. Hoy tenemos pues el placer de contar con Aline Machado Oliveira. Ella es mirmecóloga brasileña, graduada en Ciencias Biológicas con maestría en Entomología en la Universidad Federal de Paraná. Actualmente es curadora del Museo de Biodiversidad de Hong Kong, asociada al Laboratorio de Biodiversidad y Biogeografía de Insectos, ¿sí? Y adicionalmente se encuentra investigando la diversidad de hormigas en el sur de China con un enfoque en nuevos registros y nuevos tags. Entonces, Aline, tienes la palabra, bienvenida, muchísimas gracias. Y las preguntas para todos, por favor, al final, o las pueden ir escribiendo en el chat. ¿Tienen algún comentario? Muchas gracias al Hormigas Neotropicales por invitarme a esta charla para hablar un poco de mi carrera y las cosas que tengo estudiado en estos últimos años. Y gracias a todos que están acá. Yo voy a intentar hablar en español, pero sé que en realidad voy a hablar en portuñol y espero que todos me comprendan. ¿Cómo hago para compartir? Siempre una dificultad. No funciona. Ahora sí. ¿Se ve mi presentación? Sí, sí se ve, aunque no sé si se puedan... Yo te estaba hablando con el micrófono apagado. Ya estamos viendo, bueno. Ya está todo perfecto. Bueno, entonces el título de mi charla es ¿Con cuántos caracteres se hace una especie? Y los desafíos de la taxonomía de dos géneros sumamente opuestos. Entonces yo organicé mi presentación como una línea del tiempo de mi carrera, comenzando con mis primeros pasos en la mirmecología hasta los proyectos que estoy desenvolviendo ahora. Entonces, todo comenzó en 2013, cuando yo ingresé en la universidad, y en este mismo año, Rodrigo Feitosa también fue contratado por la Universidad Federal de Paraná. Entonces, los dos iniciamos en la Universidad Federal de Paraná en el mismo año. Y
En este primer año yo estaba trabajando con otras cosas en otros laboratorios, pero no me estaba gustando mucho la rutina de trabajo. Y en el final de este año, yo vi una charla de Rodrigo sobre hormigas, y todos que ya vieron Rodrigo hablando sobre hormigas saben cómo esto es encantador. Y yo salí de esta charla como, quiero trabajar con hormigas, son muy interesantes. Nunca había pensado que era posible trabajar con hormigas, pero después de esta charla estaba encantada con el mundo de las hormigas. Entonces, en 2014, en febrero, en el inicio del año, yo comencé a trabajar en su laboratorio. Y en este primer año, en mi primer mes en su laboratorio, ya tuvimos el primer muestreo, y yo participé de muchos muestreos en su laboratorio, y también en mi primer año yo participé del curso de hormigas de Brasil, que es para personas que están empezando a trabajar con hormigas, sea en la graduación, en maestría o mismo en proyectos de doctorado. Y este curso fue muy importante porque aprendí un montón de cosas sobre hormigas, diferentes maneras de recolectar hormigas, diferentes metodologías, y también conocí muchas personas importantes en la mimecología, como Fernando Fernández, el profesor Geraldo Vasconcelos, y muchos colegas que se volvieron colegas de laboratorio y mismo amigos en la mimecología. Y después de todas esas experiencias en mi primer año, en 2015 yo empecé mi propio proyecto, que fue como un inventario del Parque Estadual de Cerrado, en Brasil. Entonces, Cerrado es una formación de sabana que ocurre en toda esta región en gris, pero es un bioma muy amenazado, y hoy en día tenemos algunas áreas de conservación que son estas en verde. El límite sur de este bioma es en mi estado, en Paraná. Entonces yo hice este trabajo en esta región. Y no voy a hablar mucho sobre todos los resultados, pero encontramos algunas especies que son exclusivas de sabana, que ocurren en otras áreas de este bioma. Y mismo en esta área que está totalmente aislada, es posible encontrar estas especies que son exclusivas de este tipo de formación. Y también un hallazgo muy importante fue esta especie, Sciatta viscondita, que fue este género fue descrito muy recientemente, en 2013. Entonces, esta especie era conocida solamente para regiones más al norte de Brasil, y esta fue la primera vez que fue encontrada en sur. Entonces, este resultado se volvió en mi primera publicación científica, que fue acerca de la distribución de esta especie y la extensión de la distribución en el sur de Brasil. Y también, más recientemente, este año, publicamos los resultados más completos de este primer proyecto que yo hice en 2015, y especialmente con un enfoque más grande en la conservación de esta región, que está entre las 3 regiones con mayor diversidad de hormigas en toda la distribución del Cerrado, comparado a 30 otras localidades. Entonces, es una localidad muy importante para conservación. Pero quiero hablar un poco de los pasos en este proyecto, porque fue la primera vez que yo estaba en cargo de un proyecto, desenvolviendo todos los pasos desde el principio hasta el fin. Y claro que la parte que para mí fue más emocionante fue la identificación de las especies, porque es muy gratificante cuando tenemos una entidad biológica y logramos dar un nombre a esta entidad biológica, porque todas las informaciones que están relacionadas a este nombre ahora están relacionadas a esta entidad biológica que tiene en manos. Entonces, esto fue una parte del trabajo muy interesante, muy alegre, pero también un poco frustrante, porque para muchos géneros no hay claves de identificación y no hay herramientas para identificar las especies.
Entonces, para quien está empezando a trabajar con hormigas, que son las personas que más necesitan de claves de identificación y de herramientas que funcionen bien para identificar, muchas veces estas claves de identificación son muy desafiantes y es muy difícil llegar en un nombre correctamente. Entonces, después de esta experiencia, yo conversé con Rodrigo, que quería trabajar con taxonomía y quería tener esa experiencia, principalmente porque estaba en un laboratorio de taxonomía, trabajando con de los grandes especialistas en taxonomía de hormigas. Entonces, quería tentar ver cómo es esta rutina de trabajar con taxonomía. Entonces, Rodrigo me propuso que comenzara con este género, que es Probolomirmex, y voy a hablar un poquito de este género para ustedes. Entonces, este género pertenece a subfamilia Proceracini, que es una subfamilia también muy pequeña, con solamente 3 géneros, Proceracium, Discotyria y Probolomirmex, y es muy fácil de distinguir Probolomirmex de estos 2 géneros, principalmente porque en estos 2 géneros esta región del gaste es encortada, entonces el gaster está siempre como que curvado en esta dirección. Pero en Probolomirmex esto no ocurre, entonces el cuerpo es más lineal. Probolomirmex ocurre en todas las regiones tropicales del globo. Hasta el inicio de mi trabajo eran conocidas 26 especies y para la región tropical, que fue el enfoque de mi trabajo, eran conocidas solamente 4 especies. Pero cuando empecé a trabajar ya enfrenté un problema que era la diversidad morfológica, que no hay diversidad morfológica. Todas las especies de Probolomirmex son muy parecidas, no hay muchos caracteres para se analizar, para separar las especies, y esas eran las especies conocidas cuando empecé a trabajar con hormigas, con Probolomirmex, que es Probolomirmex boliviensis, Burgite, guanacastensis y peciolatus. Y entonces, en esta especie pueden ver que tiene ojos y ocelos. Entonces, esta es una especie descrita, esta es una reina, que es una reina ergatoide, que es una reina que se parece con las operarias. Entonces, mismo las reinas muchas veces no tienen muchos caracteres porque son como las operarias. Las obreras, disculpen. No se sabe mucho acerca de la biología de Probolomirmex porque poquísimas colonias fueron recolectadas. Entonces, se sabe que por colonia tenemos como 20 obreras y ellas forajean solitariamente. Entonces, cuando son recolectadas, normalmente es solo un ejemplar que estaba por ahí procurando comida sola. Las colonias pueden estar en diferentes lugares, como troncos podridos, debajo de rocas, en el suelo, en colonias subterráneas. Entonces, pero no se sabe mucho qué hacen, qué comen y exactamente en qué otros tipos de lugares se pueden encontrar sus colonias. Y no se sabe mucho sobre la biología de Probolomirmex porque es un género muy raro de se encontrar, de se recolectar. Estos 2 trabajos hablan un poco sobre esta rareza de Probolomirmex. Entonces, este trabajo, los autores mencionan que hicieron como 2,000 muestras de Pitfall y que en estas 2,000 muestras solamente encontraron 2 ejemplares. Este otro trabajo fue una revisión taxonómica de Probolomirmex para Madagascar y los autores mencionan que encontraron como 20,000 especímenes y solamente 40 eran ejemplares de Probolomirmex. Entonces, solo para que tengan una idea de cómo es difícil de recolectar este género y por eso no sabemos mucho acerca de la biología y todo más. Hablando de los trabajos taxonómicos, especialmente en la región tropical, todos los trabajos taxonómicos fueron hechos con poquísimos especímenes. Entonces, la primera revisión por Taylor en 1965 él analizó 17 especímenes
y pude reconocer 3 especies para la región tropical. Y después, agosto de 1994, tuve un poco más de especímenes para examinar, 26, y reconoció otras 3 especies, las mismas especies bolivienses. Esta especie, Angusticeps, fue sinonimizada en bolivienses, entonces bolivienses peciolatus, él hizo un nuevo registro en esta región con esta especie. Y también este trabajo que ya mencioné anteriormente, en que hicieron 2.000 muestras de pitfall y solamente recolectaron 2 especímenes, y estos 2 especímenes fueron descritos como una nueva especie para Costa Rica, que es Proboscis guanacastensis, que es la especie que mostré que tiene una reina ergatoide. Entonces, para mi trabajo, yo tuve 180 especímenes para examinar, y esto fue gracias a todas estas instituciones de América, de Europa, de América Central, América del Sur y también de Brasil, que me prestaron material para que yo pudiera hacer mi trabajo, y este fue el trabajo con mayor cantidad de especímenes examinados, y son solamente 180, como una caja entomológica. Entonces, cuando empecé a trabajar con Proboscis, no tenía muchas informaciones acerca de la biología, o mismo la taxonomía es un poco complicada porque los especímenes son todos iguales. No hay muchas características para se examinar, como no hay pelos diferentes, esculturación muy profunda, o mismo no hay ojos y otras cosas para comparar en la cabeza y en mesosomas, prácticamente todas iguales. ¿Me escuchan? ¿Qué pasa? Sí, adelante. Tranquila, Lynn, fue que alguien entró con el micrófono, pero ya lo silencié. Sí. Ok. Porque no estoy viendo, entonces no sé qué pasa. No, tranquila. Ok, gracias. Entonces no había muchas características para explorar, no había mucha variación entre las especies, pero sí había algunas, yo pude reconocer después de algún tiempo analizando la morfología de las especies, yo pude reconocer algunas variaciones, pero muchas de ellas eran variaciones continuas, y ese tipo de variación continua no es muy interesante, porque en qué momento que te vas a cortar y decir que hasta acá en esta variación es una especie y después es otra. Esto es muy subjetivo, y claro que el taxonomista es soberano porque es la persona que está trabajando con este género y que está analizando profundamente la morfología y estudiando el género en general. Entonces es la persona que puede decidir cuáles caracteres son importantes y cuáles no. Pero ¿cómo saber cuáles son los caracteres importantes? ¿Cómo decidir cuántos caracteres son necesarios para delimitar estas especies? Esto es muy difícil, pero lo más importante es que estas características puedan ser divididas en clases, porque si fueran continuas es muy difícil de delimitar de una forma no subjetiva estas clases de caracteres. Y claro que estas clases son importantes porque en el futuro, porque las especies precisan ser diagnosticables, porque en el futuro otras personas precisan conseguir identificar estas mismas especies de forma precisa. De otra manera, no hay como la ciencia avanzar y nuevos conocimientos serem generados, si no sabemos cómo identificar las especies de manera precisa. Entonces, yo, cuando empecé a trabajar con Proboscis, pensaba que las especies tenían que tener como una característica exclusiva que só ocurre en esta especie, que no ocurre en otras especies. Entonces, estuve mucho tiempo a procurar por una característica que fuese exclusiva, como una autapomorfia
para cada especie. Entonces no sabía qué característica elegir como la característica principal, la más fuerte. Porque muchas características eran mucho variables, como por ejemplo el formato del proceso subepistiolar, que en esta especie es un poco amplio y un poco translúcido, y si comparamos a esta especie es muy estrecho. Entonces estos son dos extremos de variación. Pero si analizamos otras especies, aquí también es un poco amplio, pero la margen ventral es un poco curvada. Aquí también la margen ventral es un poco más curvada y la punta es un poco translúcida, como acá. Entonces, si miramos para ese tipo de variación, es una variación que es un poco continua. Pero si miramos a esta, es muy distinta. Entonces, si yo elegiera esta característica, entonces estas tres especies son variaciones, pero son la misma especie, y esa sería la especie diferente. Entonces, ¿será que esta característica es buena para separar las especies? Otro ejemplo, esta característica que se llama prora, esta estructura que se llama prora, que está presente en esta especie, pero está ausente en esta especie, y está presente, pero no muy bien desenvolvida en estos otros dos ejemplares. Entonces, se elijo esta especie como esta característica como la principal, la característica que voy a utilizar para identificar mis especies, la presencia y la ausencia. Entonces, estas especies, estas tres, serían la misma especie, esta sería una especie diferente. Bueno, la verdad es que después de mucho tiempo analizando estas especies y intentando encontrar una característica que fuera como la mejor característica, la característica única para cada especie, yo entendí que no es así que funciona. La verdad, las especies son compuestas por diferentes combinaciones de caracteres, no necesariamente una característica que sea única. Entonces, las características que yo encontré no fueron muchas, pero fueron como 7 características. En la cabeza no hay muchas diferencias porque no tiene muchas cosas para analizar. Entonces, lo que utilicé fue cuán largo y ancho es la cabeza, cuán largo es el escapo en comparación a cuán largo es la cabeza. También a la altura y longitud del pecíolo, variaciones en el proceso subepistiolar, variaciones en este lóbulo peciolar, que algunas veces es arredondado y otras veces puede ser cuadrado, la presencia o ausencia de prora, la presencia o ausencia de esta protuberancia. Entonces, la combinación de todas esas características es que me permitió delimitar las especies. Y en el final yo tenía entonces 8 especies para la región del tropical, las especies nuevas, algunas especies nuevas como Proboscis seguas, Dentinodis, Kelleri y Lamelatus, que claro, si mira como rápidamente todas se parecen mucho porque este género es un género monotípico, sin muchas cosas muy diferentes. Pero si analizamos estas pequeñas diferencias y combinaciones de caracteres, sí podemos diferenciar las especies. Pero aún así no estaba totalmente segura de la delimitación de estas especies. Entonces hizo una microscopía electrónica que me permitió ver algunas cosas que en el microscopio normal no es posible ver, como la esculturación, que en microscopio normal es posible ver un poco en las partes que esta esculturación es más profunda, pero en otras regiones no es posible, pero con la microscopía electrónica sí se puede ver. Y también la microscopía electrónica me dio algunas características que es imposible ver en el microscopio normal, especialmente para las especies nuevas como Segua, Kelleri y Lamelatus, que yo tuve algunas características que son diferentes entre ellas, como la margen
la margen basal de la mandíbula, que en algunas especies en esta especie, por ejemplo, es totalmente lisa, en esta tiene algunas estrías, un poco de esculturación, en esta es totalmente esculturado, así como el tamaño de las foves, que también es diferente, y este tipo de característica que me dieron más confianza para mi determinación de especies. Y también encontramos algunas cosas interesantes como estas aberturas en las antenas, que probablemente tienen alguna relación con la percepción del ambiente, algún receptores químicos y cosas así. Entonces, este patrón de distribución de esas aberturas también es diferente para cada especie. Algunas veces se encuentran en la punta de la antena, otras veces están a lo largo de la antena. Y todas esas características, entonces, me dejaron más confiante acerca de mi delimitación de especies. Y este trabajo fue publicado en 2019. Y en esta revisión, en este paper, tenemos entonces las descripciones para todas las especies, las conocidas y las nuevas, mapas de distribución y, claro, claves de identificación que permitan que las personas que están empezando a trabajar con hormigas o las personas que quieran identificar Probolomirmex tengan una herramienta que funcione, creo que funcione muy bien, que es esta clave de identificación para la región tropical. Continuando, este fue mi trabajo de conclusión de curso y terminé el curso en 2017 y en 2018 empecé mi maestría, entonces decidí que sí, que trabajar con taxonomía es muy desafiante, es muy difícil, pero es muy gratificante al final cuando producimos estos nuevos conocimientos acerca del género y posibilitamos que otras personas, que otros cientistas puedan utilizar nuestro trabajo y el conocimiento que producimos en sus trabajos también. Entonces, en 2018 empecé mi maestría trabajando con la taxonomía de cefalotes y al contrario de Probolomirmex, que pertenece a una subfamilia con solamente 3 géneros, cefalotes es parte de la más grande de todas las subfamilias, que es Myrmicini, que tiene como cerca de mitad de todas las especies conocidas para hormigas. Y hasta 2015, cefalotes y Procryptoceros eran parte de la misma, tenían una tribu para estos dos géneros, que era la tribu Cephalotini, pero en este trabajo, en 2015, estos géneros fueron incluidos en la tribu Attini, juntamente con otros géneros como Pheidoli, que es el género con más número de especies conocidas en hormigas. Entonces, cefalotes es un género muy grande que hace parte de un grupo muy grande que es Attini y la mayor de todas las subfamilias que es Myrmicini. Entonces, só en nivel de subfamilia, ya vemos que cefalotes es completamente el opuesto de Probolomirmex. En relación a distribución y diversidad, cefalotes tiene 119 especies, pero solo ocurren en las Américas, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Estas especies están divididas en 24 grupos de especies. Pero esto fue mi proyecto de maestría, en que tenemos solamente 2 años para desenvolver ese proyecto, entonces trabajar con toda esta diversidad es imposible en este tiempo. Y por eso hicimos un recorte solamente para Brasil, que hasta el inicio de mi trabajo teníamos 59 especies divididas en 15 grupos. Y también, al contrario de Probolomirmex, sobre cefalotes sabemos mucho sobre la biología, sobre qué hacen, dónde viven, qué comen. Entonces, básicamente, todas las especies de cefalotes son arborícolas, viven en galerías dentro de los ramos de los árboles y ellas no tienen aguijón. Las mandíbulas son muy pequeñas, entonces son hormigas bastante inofensivas que no
que no son depredadoras, entonces ellas se alimentan de polen, de néctar, de sustancias producidas por otros insectos, y son hormigas muy carismáticas porque como no pueden hacer picadura o morder personas, es muy fácil de manipular, y también son hormigas que son un poco dorso-ventralmente aplazadas y tiene el cuerpo muy duro, son como carapazón de tortugas, por eso son conocidas como hormigas tortugas. Y diferente de Probolomirmex, que tiene 3 formas de morfología, que son las obreras, las reinas y los machos. En cefalotes tenemos un 4º tipo de morfología, una 4ª variación, que son los soldados. Los soldados son responsables por la defensa de la colonia, y como yo dije, no tiene mandíbulas grandes o aguijón que puedan se defender. Entonces la manera que cefalotes se defiende es bloqueando, es cerrando la entrada de la colonia. Entonces los soldados que tienen la cabeza muy dura, todo el cuerpo muy duro, ellos se posicionan como así dentro de estas galerías, y bloquean totalmente, cierran totalmente la entrada de la colonia como puertas vivas. Para algunas especies en que la cabeza es más especializada, solamente un soldado es suficiente para cerrar completamente la entrada de la colonia, pero para otras especies en que la cabeza del soldado no es tan especializada, normalmente es necesario más soldados para cerrar la entrada. Algunas veces algunas especies tienen pelos en la cabeza que pegan como tierra y otras plantas y otras cosas que están en los árboles, y esto funciona como una camuflaje. Entonces ellas son como imperceptibles a los predadores y otras amenazas. Hablando un poco de las revisiones taxonómicas en cefalotes, la primera gran revisión taxonómica fue hecha por Kempf. Esto fue su proyecto de doctorado, fue publicado en 1951. Fue el primer grande trabajo taxonómico para tribu Cephalotini, que en esta época era compuesta por cefalotes y muchos otros géneros que después fueron sinonimizados en cefalotes. Este trabajo también de Kempf es un trabajo muy importante porque fue el trabajo en que él dividió las especies de cefalotes en diferentes grupos de especies, y después ello trabajó con muchos de esos grupos de especies. Ello describió nuevas especies, hizo como pequeñas revisiones taxonómicas de los grupos, y durante 30 años él publicó casi 20 artículos sobre cefalotes, envolviendo cefalotes de alguna manera. Entonces él trabajó extensamente con este género durante su carrera, y más recientemente, en 1999, de Andrade y Baroni Urbani hicieron una otra revisión taxonómica que es la más actual hasta el momento. Entonces en esta revisión fue específica para cefalotes y no para la tribu Cephalotini, como Kempf hizo anteriormente. Y en este trabajo, hasta este trabajo, cefalotes era conocida solamente por 10 especies, y todas las otros géneros que eran conocidos para Cephalotini fueron sinonimizadas en cefalotes en este trabajo. Entonces ellos hicieron 78 sinónimos y describieron un montón de nuevas especies, y también analizaron muy profundamente la morfología de las especies, morfología externa, morfología interna, y publicaron esta filogenia morfológica, que fue la primera filogenia para cefalotes y la única baseada en morfología. Y ellos también reorganizaron todos los grupos de especies que habían sido propuestos anteriormente por Kempf. Entonces, para mi trabajo, yo tenía en cefalotes
casi que 16, un poco más de 16.000 especímenes. Y si comparamos a Probolomirmex, que yo tenía 180, es muy distinto, es completamente opuesto la cantidad de especímenes que yo tenía para examinar. Y eso también fue posible por causa de todas estas instituciones que me prestaron material y también muchos colegas que me prestaron material de sus colecciones particulares. Y así, al final, yo tenía un montón de especímenes para examinar. Entonces, cuando empecé a trabajar con cefalotes, pensaba que sería muy fácil, porque en cefalotes tenía muchas cosas para examinar, muchos caracteres, muchos estados distintos de caracteres, tenía muchos espinas, pelos, extensiones, proyecciones del gáster y muchas diferentes formas de pecíolo y todo es diferente en cefalotes. Yo tenía decenas y centenas de caracteres para examinar. Entonces, pensaba que sería más fácil que Probolomirmex, que no tenía nada, pero la verdad es que fue mucho más difícil porque cuando se tienen muchos caracteres, muchas cosas, muchas variaciones, es más difícil entender qué es variación, hasta qué punto una variación ocurre dentro de una especie y hasta qué punto esta variación es distinta lo suficiente para que sea una otra especie diferente. Entonces, en cefalotes tenemos estos grupos que es un poco más fácil de distinguir algunas veces, no todas las veces. Entonces tenemos 15 grupos en Brasil. Estos 5 grupos que están aquí creo que son muy distintos, que es muy fácil de separar estos grupos, pero algunos grupos no es tan fácil así, y voy ahora dar algunos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, que es el grupo Bruchi y el grupo Fiebrige. Primeramente, el grupo Fiebrige es compuesto solamente por una especie, que es Cephalotes bruchi, y el grupo Bruchi es compuesto por esta única especie, y el grupo Fiebrige es compuesto por más de 10 especies. Y anteriormente, Kempfi había juntado estos dos grupos. Entonces, para Kempfi, esta especie, Cephalotes bruchi, pertenecía al mismo grupo que todas las especies de Fiebrige. Pero en el último trabajo de 1999, ellos separaron estos dos grupos, pero no basado en obreras. Entonces, las obreras son básicamente iguales, no hay características distintas lo suficiente para separar en distintos grupos, pero los autores anteriores creían que los soldados eran diferentes. Y basado en la cabeza, en el dorso de la cabeza, entonces para ellos el grupo Bruchi no tiene una carena en esta región, separando la región dorsal del vértex, solamente tiene como un ángulo que separa estas dos partes de la cabeza. Y en Fiebrige tiene una cadena que separa muy claramente la región dorsal y el vértex de la cabeza. Pero esta especie también es del grupo Fiebrige, y acá no tenemos no solamente ángulo como Cephalotes bruchi. Entonces es la única que separa estos, y para estos últimos autores que trabajaron con cefalotes, para ellos esta característica es el suficiente para separar en dos grupos. Pero yo no concordo, porque si tiene una especie, un soldado en tus manos, y ese soldado tiene la cabeza así, no se sabe si es del grupo Bruchi o del grupo Fiebrige. No es posible saber basado solamente en esta característica. Y también los datos moleculares nos muestran que estos grupos no son monofiléticos si están separados.
porque esta es la especie, la única especie del grupo Brooke, y esta especie está en el medio de las otras especies de Fiebrille, y todas comparten el mismo ancestral. Entonces, en mi trabajo, yo sinonimicé estos dos grupos, y ahora es solamente el grupo Fiebrille con todas estas especies, y es un grupo monofilético. Y ahora tenemos dados morfológicos y dados moleculares que soportan esta función de estos dos grupos. Pero antes de tomar esta decisión, yo estaba como procurando características para entender las variaciones de un grupo y de otro. Y bueno, este grupo Fiebrille es un poco complejo porque también es muy difícil de separar de otros grupos, como del grupo Angustus. Pero para estos grupos hay diferencias en las obreras, y básicamente la diferencia entre estos dos grupos está en esta región del gaster. En el grupo Angustus, las especies tienen una lamela que es bastante fina y translúcida, y en el grupo Fiebrille esta lamela no es translúcida y es más gruesa. Entonces, básicamente, las operarias son distintas por esta única característica, porque todas las otras características son iguales. Y esta característica es importante para las obreras y también para los soldados. Pero para algunos soldados del grupo Angustus, esta característica es muy difícil de ver, y creo que, la verdad, en algunas especies esta característica no está presente. Entonces, aquí tenemos el gaster de dos especies. Uno es del grupo Fiebrille y otro del grupo Angustus. Entonces, teóricamente, uno de ellos tenía que tener esta lamela translúcida, pero ninguno tiene esta lamela translúcida. Este ejemplar es del grupo Fiebrille y este es del grupo Angustus. Entonces, esta característica, no sé, creo que no sea una buena característica, por lo menos para los soldados. Y bueno, si avaliamos la filogenia, aquí tenemos el grupo Fiebrille, que tiene un ancestral en común y único para este grupo. Entonces, sí, es un grupo monofilético. El grupo Prodigiosos, que no fue incluido en mi trabajo porque este grupo ocurre solamente en Argentina, y mi trabajo, por cuenta del tiempo, era focado solamente en Brasil, pero este grupo también tiene un ancestro en común y único para estas especies. Entonces es un grupo monofilético. Pero si miramos al grupo Angustus, no tiene un ancestro único y exclusivo para las especies que pertenecen al grupo Angustus. Por eso no es un grupo monofilético. Y yo creo que todas esas especies tal vez sean parte del mismo grupo, que sea un grande complejo de especies, pero como no examiné todas las especies de todos los grupos, no tengo confianza para simplemente sinonimizar todos estos grupos en un único grupo. Entonces, por ahora, estos grupos se mantienen separados. Tenemos entonces el grupo Angustus, el grupo Prodigiosos y el grupo Fiebrille, pero es un poco complejo de fijar presente estos tres grupos, la verdad. Y también dentro del grupo Angustus hay algunas... Identificar el grupo Angustus no es fácil. La verdad es que es muy difícil y es angustiante identificar las especies del grupo Angustus, pero yo encontré algunas nuevas especies y yo no estaba muy segura, muy confiante de describir estas nuevas especies, porque ya es un grupo que es muy difícil y yo no estaba segura si creaba más especies
para un grupo que ya no es nada fácil. Pero después de mucho tiempo estudiando este grupo y estudiando las variaciones dentro de las especies, dentro del grupo como un todo, yo decidí que sí, que estas especies para mí son mis hipótesis de especies y que yo creo que sí son especies buenas. Entonces, esta especie es muy... no está funcionando. Esta especie es muy diferente de las otras, la especie C. El patrón de los pelos es muy diferente. Cuán largo es esta projeción también es muy diferente de las otras. Y la cantidad de dientes, de espinas en el propódio es muy diferente. Entonces, para mí estaba muy claro que sí, que esta es una nueva especie. Pero estas dos son especies que son un poco más parecidas, y durante mucho tiempo yo estaba como, cuando yo analizaba estas especies, yo juntaba en la misma especie. Después de algún tiempo, cuando volvía a mirar estas especies, separaba en dos grupos, y para la especie A y para la especie C yo tengo la obrera, los soldados y las reinas, pero para esta especie tengo solamente las obreras. Aún así, creo que sí son especies diferentes, y la variación tiene variación en muchos caracteres, como por ejemplo las espinas del propódio, que acá son un poco más largas, un poco más amplias, y aquí son un poco más finas, un poco más afiadas. Lo mismo con las espinas del propódio, que acá las espinas muchas veces tienen como doble puntas, y acá tiene solamente una punta muy afilada. También esta región, esta expansión del pecíolo, del postpecíolo, y este tipo de característica es usado en Angusto para separar otras especies. Entonces, el criterio de características que estoy usando para separar estas especies son las mismas que son aplicadas para otras especies en este grupo. Entonces, esta región es un poco más larga, y acá es un diente muy fino. También esta característica, esta lamela es un poco más larga, aquí es una lamela más fina. El patrón de distribución de los pelos cerca de la inserción del pecíolo es diferente, y acá también tenemos algunas estrías que no están presentes en esta especie. Entonces, al final, por más que para esta especie yo no tenga otras castas, yo creo que no son la misma especie, que son especies diferentes. Pero, como dije, yo estuve mucho tiempo pensando si se describía esta nueva especie o no, pero con mi experiencia trabajando con este género y la variación que yo veo entre las especies, yo creo que sí que son buenas especies, y esas son mis hipótesis de especies. Bueno, al final, este trabajo acaba de ser aceptado para publicación en la revista brasileña de entomología, y yo recibí la prueba ayer. Entonces creo que estará publicado, estará disponible en algunas semanas tal vez. Y esos fueron los problemas y los desafíos que yo enfrenté en cefalotes. Algunos de ellos, porque son muchos y sería imposible hablar de todos en esta charla. Y hablando un poco de lo que estoy haciendo ahora, que estoy haciendo en Hong Kong, muy brevemente. Año pasado, en noviembre, comencé este trabajo aquí en Hong Kong. Me mudé para acá, y acá soy la curadora del Museo de Biodiversidad. Este es el primer museo de biodiversidad en Hong Kong. Tenemos especímenes de diferentes países, de diferentes continentes, y abrimos el museo 2 meses atrás, y ya tenemos como una procura gigantesca de la población.
y también porque está todo cerrado acá en Hong Kong, no es posible viajar o hacer otras cosas, y es algo nuevo en Hong Kong, y no todas las personas quieren visitar, y nosotros estamos abriendo solamente 2 días en la semana, y cuando abrimos el sistema para las personas se inscribir, si la procura es muy grande. Y básicamente esto es mi principal proyecto acá, trabajar con la curaduría de todos esos espécimes, desde insectos hasta todos los grupos de vertebrados. Pero también tengo algunos proyectos secundarios. Entonces estoy trabajando con las hormigas del sur de China. Este mapa muestra cuáles son las regiones que son consideradas como sur de China, que son esas regiones en rojo, que es Guangxi, Guangdong, Hainan y Hong Kong, que es muy pequeño aquí en esta región. Entonces, básicamente, tengo más de 3,000 muestras que son solamente de esas regiones, y estoy de manera muy despacio montando estas especies, intentando identificar, y básicamente el objetivo de este proyecto es encontrar nuevos registros y nuevas especies tal vez. Y para mí es muy interesante este trabajo, porque yo estoy aprendiendo a identificar hormigas, los géneros que ocurren acá en Hong Kong, en este lado del mundo, que son completamente distintos de las especies de los géneros que se encuentran en los neotrópicos. Entonces esto me está ayudando como para tener una visión más amplia de la diversidad de hormigas y la distribución de estas hormigas en el mundo. Y también como otro proyecto secundario, yo empecé a trabajar con el género Aenictus, que es Army Ants, no sé cómo se dice en español, Army Ants, hormigas legionarias, maybe. Ese género es de la subfamilia Dorilini. Son muchas especies, es un género muy diverso, así como cefalotes. Son 187 especies, más 30 subespecies. Son divididas en 13 grupos y ocurren solamente en África y en estas regiones indo-australianas. Entonces, para mí es un género totalmente nuevo. Nunca había visto Aenictus, nunca había estudiado Aenictus, y apenas empecé a trabajar con este género ahora. Entonces, también estoy trabajando solamente con la distribución del sur de China para este género, que es entonces esta región acá. Y para esta región son conocidas 7 especies divididas en 4 grupos. Y yo empecé a trabajar con estas especies, con todos los especímenes que tengo acá, y fui capaz de dividir en 11 morfespecies, y estoy identificando esas especies. Entonces, hasta ahora, al menos tengo 8 diferentes especies, algunos nuevos registros, y algunas de esas morfespecies creo que pueden ser cosas nuevas, variaciones, o no sé, subespecies, o mismo nuevas especies. Pero no sé, porque acabé de empezar a trabajar, entonces tal vez en algunos meses, un poco más adelante, yo tenga más resultados para hablar sobre este género. Solo para que tenga una idea de cómo es la morfología, básicamente este género, las diferencias principales están en la mandíbula, que en algunos grupos es una mandíbula triangular, en otros es una mandíbula lineal. También la cabeza, la distribución de pelos, cabezas que pueden ser totalmente esculturadas o totalmente lisas, así como el pronoto, y básicamente esas son las características para distinguir los grupos. Y yo estoy enfrentando alguna dificultad, especialmente con las especies del grupo Ceylónicos, que es este grupo acá, porque las especies son muy, muy pequeñas, como 2 milímetros, y
una de las características más importantes para delimitar las especies son los dientes de la mandíbula. Entonces, algunas de las especies tienen 3 dientes y otras tienen 4 dientes, pero es una especie tan pequeña, son formigas tan pequeñas que es muy difícil de ver este tipo de característica. Pero acá en nuestro laboratorio tenemos algunos microscopios con alimentos muy grandes y esto está haciendo mi vida un poco más fácil algunas veces. Bueno, básicamente es esto. Muchas gracias nuevamente al grupo de estudios de hormigas neotropicales. También muchas gracias a mi laboratorio en Brasil. No estoy más en Brasil, pero este laboratorio será siempre mi laboratorio. Y también al laboratorio que me recibió acá en Hong Kong y a todos que están en esta charla hasta ahora, volviendo a hablar sobre mi trabajo. Muchas gracias. Ali, muchísimas gracias a ti por participar, estuvo increíble, estaba súper enganchada, me encantó. Ahora vamos a, sí, un aplauso. Te aplaudimos de verdad. Te mandan muchas felicitaciones en el chat, por si quieres ver las felicitaciones, hay muchos comentarios muy positivos. Y preguntas, no sé, ¿quiénes tienen preguntas para Lynn? ¿O quién quiere encender el micrófono y preguntarle algo? ¿O felicitarla? Bueno, Aline, felicitaciones. Primero por el español. Gracias. Mejor que el de algunos colegas. Nativos de español. Me imagino que en unos 20 años en Hong Kong vas a hablar bien el cantonés. En 20 años puedo aprender cómo se habla hormiga. Bueno, felicitaciones por la presentación y esa historia de nacimiento en el laboratorio de Rodrigo. Primero con un género, pues sí, es difícil, ¿no? Probolomyrmex, no solo porque son pequeñas, un poco monótonas, sino también porque el material es escaso. Por lo menos en Colombia hay muy poco ejemplar y cuando hay poco ejemplar uno no puede ver como diversidad, hacer comparaciones, ¿no? Tomar como medidas. Entonces queda uno un poco en el aire. Y cefalote sí que es opuesto, ¿no? Opuesto en tamaño, diversidad. Y como ha señalado Aline, con Probolomyrmex hay escasez de rasgos morfológicos para separar especies como Solenopsis, Hipoponera o Encarebara, y cefalotes es como Feidole, ¿no? Está demasiado, pero hay tanto que eso es un problema también. Tanta diversidad de espinas, tubérculos, esculturas, más el hecho que hay soldados, ¿no? Todo eso parecería que llegar a especie en cefalotes es fácil, pero yo siempre tengo problemas con las claves de Baroni urbani. Yo nunca llego a especie. Me toca mirar foto por foto del libro y del Langweb y ahí sí llego a especie, ¿no? Como casa con Feidole, pero si es por clave siempre llego a lo que no es. Y por lo tanto... Exactamente. Cuando empecé a trabajar con cefalotes intenté utilizar esta clave de identificación y toda vez que intentaba llegaba a un nombre diferente con el mismo espécimen. Entonces, sí. Es realmente una clave de identificación muy desafiante. Pero ahora con mi trabajo yo espero que sea un poco más fácil porque separamos las claves de identificación por grupo de especie. Entonces ahora tenemos una clave de identificación para los grupos y después que sabe qué grupo es su especie, entonces se utiliza la clave de identificación para las especies. Es un poco más fácil porque la clave de identificación de Baroni urbani, de Andrade Baroni urbani, es una clave de identificación para casi 120 especies. Es muy, muy larga, muy difícil. Sí. Y creo que si tiene claves de identificación menores, es un poco más fácil de identificar estas especies. Y también que tenemos como figuras e indicaciones de las características que estamos mencionando en la clave de identificación. Entonces, creo que esto hará la vida de los
amigos myrmecólogos un poco más fácil y identificar cefalotes no será más un problema en sus proyectos. Sí, Aline, aquí será que hay un problema también de tamaño, porque hormigas cefalotes son grandes, relativamente grandes y ricas en rasgos morfológicos. Probolomirmes son pequeñas y carentes de rasgos morfológicos como Solenopsis, Carevara, Hipoponera y Azteca. Puede ser que simplemente al ser más pequeñas las formigas, simplemente se van perdiendo esos rasgos que ayudan a separar especies, como las espinas y las esculturas ricas. Todas estas hormigas pequeñitas como Solenopsis y Hipoponera tienen tegumentos lisos. Difícilmente va uno a encontrar tubérculos o espinas tan ricos como en acromirmes o en cefalotes. Yo creo que la única excepción, si no me equivoco, es esos grupos pequeños de Feidole que viven en los árboles, que tienen incluso reducción en el número de segmentos de las antenas, que siguen teniendo una escultura un poquito rica, ¿no? Todavía hay espinitas, hay un poco de escultura en el cuerpo, está el soldado, excepto esas Feidole. Puede ser un asunto de tamaño, de pronto, hormigas pequeñas, monótonas. Hormigas más grandes, excepto camponotus, tienen un poquito más de rasgos morfológicos para tener criterios para delimitar especies. No sé por qué, creo que tal vez esté un poco más relacionado con el hábitat y no con el tamaño, porque, por ejemplo, Strumigenis son hormigas muy, muy pequeñas y sí tienen una reducción del número de artículos antenales, pero tiene esculturación muy diversa, tienen pelos muy diversos, la forma de cabeza, de mandíbula. Entonces, mismo hormigas tan pequeñas como Strumigenis tienen una gran diversidad de morfología y entonces no sé si está relacionado al tamaño. Tal vez sea, hay otros factores que están actuando en este tipo de diversidad morfológica. Sí, Strumigenis, se me estaba escapando ese pequeño género. Otra pregunta también de pura curiosidad, Aline. ¿Hay algo como de, no sé, algunos estudios preliminares o algunas observaciones sobre el uso de genitales de machos, de pronto, o así sea muy preliminar, como que se puedan usar en un futuro para poder comparar especies? Para cefalotes. Sí, la verdad es que en este trabajo de Andrade Baroni Urbani, ellos estudiaron las genitales de los machos para todas las especies, para la mayoría de las especies, y no hay mucha diversidad en las genitales, son básicamente la misma. Y diría que es imposible separar las especies basado en genitalia. Son realmente muy parecidas. Y finalmente, Aline, también felicitaciones por la publicación que ya está aceptada, ¿cierto? De la revisión de cefalotes de Brasil. Lo que yo lamento un poco es que si ya está Aline pues tan lejos, con la mira en un grupo tan difícil como Aenictus, yo creo que no va a haber tiempo para completar la revisión de cefalotes para todo el neotrópico, ¿no? Porque esto es para Brasil y uno quisiera que se hubiera podido extender el trabajo para todo el neotrópico para poder tener esas claves tan amigables como la que ustedes están proponiendo. Sí, yo quería poder trabajar con cefalotes, no sé, en mi doctorado o algo así, incluyendo todas las especies, pero no sé cuándo voy a hacer un doctorado, dónde, entonces mi futuro es un poco incierto y no sé si tendré la oportunidad de trabajar con cefalotes nuevamente. Pero bueno, al menos la mitad de las especies fueron estudiadas en Brasil, entonces ahora para la próxima persona que venga a trabajar con cefalotes, solo resta la otra mitad. Bueno, Aline, finalmente muchas gracias, obrigado por la presentación, parabéns y suerte en Hong Kong, que todo vaya muy bien. Entonces cedo el turno creo que hay unas preguntas que pueda leer Laura, ¿no? Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias, profe. Bueno, ya, Aline, tenemos una pregunta de
Aimer Andrés Vázquez y nos pregunta, bueno, dice muchas gracias por el trabajo. ¿Qué consideras que pueda pasar a nivel biogeográfico, comportamental y uso de hábitats entre las diferentes especies de Probolomyrmex? No sé si... ¿Quieres responder hasta ahí o te la termino de leer y...? ¿Cómo? Te la termino de leer toda porque sigue después otro pedazo. Dice, en donde la morfología no es tan... no sé si es una pregunta, donde la morfología no es tan variable. ¿Qué factores pueden estar jugando en el aislamiento reproductivo de estas especies? Yo no sé, tal vez las genitalias podrían nos dar este tipo de información, porque realmente no sé si entendí bien la pregunta. Déjame ver. Vale, dice Aimer Andrés Vázquez. Si quieres te lo digo yo porque si no es más fácil. Dale. Sí. No, solo tengo el interés porque como es un grupo poco variable morfológicamente, quería conocer qué se sabe más del resto de cosas, de la distribución, qué patrones encuentras, si son simpátricamente muy diversas o son alopátricas, o sea, qué pasa más allá de la morfología. Esa es mi pregunta. Sí. Bueno, claro que para separación de especies, creo que es importante utilizar no solamente la morfología, pero todas las informaciones que tiene disponible acerca de la biología, de distribución, lo que más de ecología. Entonces, yo no tenía muchas informaciones acerca de estas otras cosas en Probolomyrmex, pero sí, yo tenía la distribución. Entonces, la distribución también me ayudó a separar estas especies. Y si mira el mapa de distribución, tenemos algunas especies que ocurren en simpatría, pero también tenemos especies que no ocurren en el mismo lugar. Y la distribución también fue un factor importante para la separación de estas especies. ¿Respondí? No sé. Dime si respondí o si ainda tiene dudas. Dijo que gracias. No sé si quiere decir algo más. Okay. Vale. Si me permiten, yo podría solo para completar la respuesta de Aline. Yo creo que hay otro factor importante que es un poco que está relacionado un poco con la biología de la especie. En Probolomyrmex tenemos hormigas con colonias relativamente pequeñas, con pocas obreras. Por eso son tan raras en colecciones mirmecológicas. No recolectamos Probolomyrmex con frecuencia con trampas Winkler o Pitfall. Son muy raras. Y si son tan raras las colonias, si estas hormigas están como en troncos podridos, en la hojarasca, yo creo que hay también una limitación importante en la dispersión de estas colonias. Por eso en el trabajo de Aline nosotros también vimos que hay un nivel muy grande de alopatría, o sea que las especies están, no se tienen, las distribuciones no tienen a solapar. Tenemos especies distribuidas en distintos puntos, en distintos biomas. Hay como brujita en el sur de la distribución del género en Sudamérica. Brujita está como en Argentina, en parte de Brasil. Y tenemos especies endémicas de Centroamérica, como por ejemplo cegua, que se conoce solamente de Nicaragua, y otras especies que están ahí en la cuenca del Amazonas. O sea que yo creo que la biología también juega tiene un rol muy importante en este patrón que encontramos de la distribución de las hormigas. No sé si ayudó a responder o contestar la pregunta de Aimer, pero una observación, perdón. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, no sé si Aimer quiere agregar algo antes de continuar. No, solo, o sea, me llamaba la atención porque al ser tan pequeñas, yo esperaba antes, pero yo entiendo que el muestreo es lo limitante que simpátricamente sea muy diverso, ¿sí me entiendes? Porque, pues, regularmente en los modelos de diversificación, pues, al ser tan pequeños, de pronto algunas si están, o sea, la geografía pues, no necesariamente influye tanto, sino que pueden haber procesos de hábitat que sencillamente diversifiquen, como son tan pequeños. Por eso te preguntaba a ver si viste algún patrón simpátrico, si había mucha diversidad dentro de una misma localidad o no.
pero entiendo que es difícil y está bien. Solo tengo interés en conocer el patrón y ver si se puede replicar en otros estudios de otros organismos. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, tenemos acá otra pregunta de César Maximiliano. No sé si quiera prender el micrófono, hacerla. Pero él nos dice, yo quisiera preguntar, aprovechando que hay varios taxónomos, ¿qué tan difícil fue trabajar con un género a otro? ¿Qué tan difícil te fue trabajar con un género a otro? Pues me imagino que por ser dos géneros como tan diferentes. Es decir, interpretar los caracteres de un grupo u otro requiere revisión de lo escrito, pero en grupos megadiversos pensaría que se complica más. Sí, la verdad es que cuando empecé a trabajar con Probolomirmex, yo primero separé las especies con mis conocimientos sin intentar identificar, sin intentar utilizar las claves de identificación. Entonces, solamente con la experiencia que yo tenía identificando especies y separando especies, yo intenté separar esas morfoespecies y después que ya tenía estas morfoespecies muy bien establecidas, fue que intenté identificar y ver cuáles de las morfoespecies ya eran especies conocidas y cuáles podrían ser nuevas especies. Pero en cefalotes fue el contrario. No es posible intentar separar las morfoespecies sin la ayuda de otras revisiones taxonómicas anteriores y de todo que ya se sabe sobre estas especies. Entonces yo intenté durante mucho tiempo separar las morfoespecies sin intentar identificar antes y esto no funcionó. Entonces yo tuve que identificar todas las especies primero para intentar entender la variación de morfología, los límites de variación, porque son muchas especies y muchos grupos y mucha variación, entonces todo es mucho y todo es demasiado y muy, muy difícil de hacer sin una ayuda, sin la ayuda de otras revisiones taxonómicas. Creo que es esto. Bueno, listo, Lynn, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario para Lynn. ¿Alguien quiere agregar algo hoy? Bueno, aquí dice, Julio Chaul dice, Aline, ¿conoces la herramienta Expert? No sé, para producir claves de opción múltiple. Está en línea, es gratis y es muy visual. He notado que es muy útil para los casos de grupos muy engañosos. Creo que le serviría muy bien a cefalotes. No conozco esta herramienta, pero conozco otras como Lucidi y otras herramientas que creo que son un poco parecidas, que le permite incluir diferentes caracteres, creo que también fotos y cosas así, pero no estoy familiarizada con este tipo de herramienta. Tal vez en una próxima revisión, en un próximo estudio taxonómico, tal vez sea un buen momento para intentar utilizar este tipo de herramienta. Vale. Bueno, entonces no sé si alguien quiere agregar algo más, si tú nos quieres comentar algo más sobre tu experiencia. Bueno, espérate, que por acá creo que hay una pregunta, dice, Aline, muchas gracias por tu presentación, excelente trabajo, felicitaciones. Tengo una pregunta, ¿consideras que la guía de Bolton 2007 para hacer claves taxonómicas es útil en grupos grandes y pequeños? Dice Laura Daniela. Sí, la verdad es que este trabajo de Bolton 2007 me ayudó un montón porque no sabía cómo empezar. Una de las empecé por las claves de identificación, que comencé a intentar separar sus especies comenzando haciendo la clave de identificación, porque normalmente, al menos para Probolomirmex, yo primero separé todas las especies y cuando yo tenía mucha seguridad, mucha confianza de cuáles eran mis especies, entonces el último paso
fue hacer las claves de identificación, pero en cefalotes lo hice al contrario. Entonces, primero intenté hacer claves de identificación que me ayudaran a entender si aquellos caracteres que yo estaba utilizando para separar las especies realmente se podrían estar en una clave de identificación y eran caracteres distintos y que se puede diferenciar en clases, en estados diferentes, que normalmente en claves de identificación nosotros tenemos estados diferentes para la misma característica. Entonces, empezar por la clave de identificación en cefalotes me ayudó muchísimo. Listo. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, por ahora no veo preguntas. Bueno, Lynn, yo creo que ya te vamos a dejar que sigas con el día. Muchísimas gracias por empezar tu día con nosotros, por participar. Espectacular la charla, de verdad, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más, decirle algo a Lynn antes de terminar. Aline, ahora sí puedes tomar el café de la mañana. Sí, porque no comí ainda. Estaba muy nerviosa, no conseguí comer. Pero sí, No, ahora... todo salió bien. Felicitaciones. Salió perfecto. Muchas felicidades, de verdad, Lynn. Muchísimas gracias. Entonces, gracias a todos por conectarse de nuevo con nosotros. Los esperamos para una próxima reunión. Van a tener noticias de nosotros por ahí, entonces vamos a estar comunicándonos. Bueno, de pronto una sugerencia final. Donde estén del mundo. Una sugerencia, Sí, Aline, a ver si puedes organizar un curso de hormigas en Hong Kong para conocer Asia. por favor. Sería maravilloso. Felicitaciones, Aline, felicitaciones al grupo de estudio de hormigas tropicales. Bienvenidos a la actividad otra vez. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, Lynn, muchas gracias. Chao.